Bien. Les decía que ahora vamos a ver cómo es que el sistema nervioso central se relaciona con la parte externa de nuestro organismo. En otras palabras, cómo entiende los estímulos, los impulsos nerviosos que vienen desde afuera o desde adentro de su organismo hacia el sistema nervioso central para que nosotros podamos entender lo que sucede. ¿Cierto? ¿De qué manera el sistema nervioso central permite que nosotros veamos las cosas, escuchemos las cosas, sintamos el dolor, percibamos los diferentes estímulos que vienen tanto de la parte externa como de la parte interna? Porque en realidad se generan impulsos no solamente en la parte externa de nuestro organismo, por fuera de nuestro organismo, sino que también se generan impulsos, estímulos en la parte interna que el sistema nervioso central los interpreta, los identifica, los analiza y emite una respuesta para permitirnos mantener una buena calidad de vida, es decir, para mantenernos interrelacionándonos con el medio externo, con las otras personas y con el funcionamiento de nuestros organismos a nivel interno. Esto lo hace el sistema nervioso central a través de una serie de dispositivos que se encuentran distribuidos en todo nuestro organismo, que tienen el nombre de receptores. Receptores que son los que permiten identificar los diferentes tipos de estímulos en otras palabras, que perciben los diferentes estímulos externos e internos de nuestro organismo para conectarlos o para enviarlos al sistema nervioso central de manera que éste los interprete, los analice y emita una respuesta. Y a saber, los seres humanos tenemos varios tipos de receptores, conocidos con los siguientes nombres. El primer gran grupo se llaman mecanorreceptores. Su nombre lo indica, son receptores de tipo mecánico, más bien que responden a estímulos de tipo mecánico. ¿Cuáles son los estímulos de tipo mecánico? Son la presión, por ejemplo, son el tacto, los diferentes tipos de presión. Tenemos un segundo gran grupo de receptores que se conocen con el nombre de termorreceptores. Igual en este caso, su nombre indica las características de los receptores. Son receptores que identifican los diferentes tipos de estímulos relacionados con la temperatura. Identifican el frío, el calor y las variaciones que se presentan con la temperatura, tanto externa como interna. Porque fíjense que nuestro sistema nervioso central es capaz de identificar cuando el calor viene de la parte externa. Hoy ya estamos en la tarde, sin embargo todavía está medio caluroso el aula. Pero estas aulas, por tener un techo de signo, ¿cierto?, a mediodía cuando hace sol son insoportables. Y uno sabe de dónde viene el calor. Uno dice que el medio ambiente, el aula está muy caliente. Igual sucede cuando hace mucho frío. La temperatura baja y nuestro sistema nervioso central dice aquí hace mucho frío. Sin embargo, fíjense que el sistema nervioso central está tan especificado, es tan sutil en su interpretación, que sabe cuándo la temperatura viene de la parte interna de nuestro cuerpo. Cuando el calor viene de la parte interna de nuestro cuerpo. Cuando la temperatura ha subido, por ejemplo, cuando estamos con el río. Somos solo nosotros, solo soy yo el que tengo una temperatura elevada y siento calor. El resto está congelado el frío que hace en medio ambiente. Sin embargo, yo estoy acalorado. Y yo sé de dónde viene ese calor. Ese calor viene de la parte interna. Estas variaciones de la temperatura, tanto externa como interna, son identificadas por quién? Por los termorreceptores. Los mecanorreceptores nos encargan de esta función. Los mecanorreceptores responden a las diferencias de la presión a la que es sometido nuestro cuerpo en sus diferentes segmentos. Tenemos un tercer grupo que se conoce con el nombre de nociceptores o receptores del dolor.
pueden ser, fíjense, que respondan, no puede ser, en realidad los nociceptores responden no solamente a las variaciones de la presión, a las presiones mecánicas, sino también a las variaciones de la temperatura e inclusive a otro tipo de estímulos que pueden generar dolor, que pueden causar dolor. Ejemplo, yo le pido a una persona, cualquiera de ustedes, que cierre los ojos y agarro una aguja de inyección y le pincho en cualquier sitio del organismo, del cuerpo, y me va a reportar exactamente en dónde sintió el estímulo y la intensidad del dolor que sintió. Ese es un efecto de tipo mecánico. Estoy provocando un pinchazo y le va a generar dolor. Si yo sigo apretando, le va a generar más dolor todavía porque la intensidad va a ir subiendo, ¿cierto? Pero de la misma manera, cuando yo meto la mano al refrigerador por más de varios segundos, empiezo a sentir primero que amortiguamiento, y si yo persisto en un intento, voy a empezar a sentir dolor. Acá está provocado el dolor porque por una temperatura sumamente baja, que rebasa el límite de la tolerancia, ¿cierto? En el otro caso el dolor va a generar una presión, un pinchazo. Pues fíjense que estos receptores son completamente diferentes a los mecanoreceptores y a los termorreceptores, porque estos se encargan de identificar aquellas situaciones que nos pueden generar dolor a las personas. Y para que les quede claro, porque no son solamente estas situaciones que nos pueden provocar dolor. También estos receptores se encargan de percibir aquellos estímulos que nos pueden generar dolor vía otro tipo de receptores, como por ejemplo los receptores químicos, ¿cierto? Nosotros, hay unos receptores químicos, ya vamos a hablar de ellos, que están localizados en la boca, en la lengua, que son las papilas gustativas, que nos permiten identificar los diferentes sabores de los alimentos. Pero cuando yo le pongo una sustancia demasiado ácida, por ejemplo, ¿qué siento yo? A más de la identificación del sabor, empiezo a sentir un ligero ardor, un ligero dolor a ese nivel. Y así por el estilo. El dolor puede ser generado de diferentes formas y estos receptores son capaces de identificarlos de la manera que se presenten. Se llaman nociceptores. Tenemos un cuarto gran grupo que son precisamente los receptores químicos. Estos receptores son muy numerosos, es una agrupación generalizada de un sinnúmero de receptores. Existen tanto receptores químicos en nuestro organismo cuantas sustancias sean capaces de ser identificadas y necesita el sistema nervioso central conocerlas para mantener el equilibrio del medio vital. Yo voy a mencionar, me voy a referir a dos o tres, simplemente como ejemplo, pero ustedes tienen que tener clara la película de que existen un sinnúmero de receptores, tantas cuantas sustancias químicas existen en nuestro organismo. Y no solamente cuántas sustancias existen en nuestro organismo, sino cuántas sustancias son capaces nuestros receptores de identificar de la parte externa. Por ejemplo, el ejemplo más clásico, el que les mencioné hace unos minutos. Son receptores químicos de un tipo, las papilas gustativas, que se encargan de identificar ¿qué? Las sustancias químicas que nos permiten determinar los sabores de los alimentos que vienen de la parte externa. Se produce una reacción química en nuestro organismo, en las papilas gustativas. Básicamente identifican los tres sabores que existen en los alimentos: la sal, el dulce y el amargo. El resto de sabores es una combinación de diferentes concentraciones de estos tres tipos de sabores. Hay algunas personas que dicen que también el ácido es otro tipo de sabor que se identifica de manera específica, pero en realidad el ácido es una combinación de sustancias grandes. Los tres sabores que son capaces de identificar nuestras papilas gustativas son el dulce, la sal y el amargo, y su combinación. Pero las combinaciones extremas, ¿no es cierto?, pueden generar también problemas de tipo de boca, que van a ser identificados no por las papilas gustativas, sino por los nociceptores. Y fíjense la capacidad de especificidad que tienen estos receptores, que a nosotros nos permite identificar exactamente qué tipo de
cierren los ojos, que abran la boca, les ponemos un poquito de cualquier tipo de sustancia y les solicitamos que nos indiquen qué es y son capaces de describir de qué se trata. Sin ver. Eso es debido a que este tipo de receptores químicos que de una forma de un tipo son capaces de identificarlos, enviar al sistema nervioso central la información y es el sistema nervioso central el que analiza la información y el que interpreta. No son las papilas. Las papilas solamente perciben el estímulo externo. El sistema nervioso central lo recibe, lo analiza y lo interpreta. E inclusive emite una respuesta. Otro tipo de receptores químicos son, por ejemplo, los receptores que se encargan de identificar la concentración de los electrolitos. ¿Se acuerdan que en el semestre anterior, cuando hablamos de endocrinología, decíamos que las hormonas que se ubican en la neurohipófisis, especialmente la vasopresina, se encargaba, entre otras, con otros procesos incluidos, por supuesto, de regular el equilibrio hidroelectrolítico, y que cuando había variaciones en la concentración de más 2 o menos 2, se activaban los mecanismos de compensación. Para que esto se produzca, se necesita que a lo largo del aparato cardiocirculatorio de las personas existan los receptores químicos específicos capaces de identificar las variaciones de la concentración de electrolitos. Funcionan de esta forma. Las papilas gustativas provocan una reacción química al unirse o a ponerse en contacto con las sustancias. Acá, simplemente la variación de la concentración identifica el exceso o la disminución de la concentración, identifica la hipoosmolaridad y envía una información al sistema nervioso central. ¿Se acuerdan que eso ya les dije yo? Los receptores identifican estas variaciones, va al sistema nervioso central y ¿cómo responde? Este responde cuando ha habido un aumento en la concentración de los electrolitos activando el mecanismo de la sed, por ejemplo, que es la respuesta que se genera a ese nivel. Es otro tipo de receptores químicos, completamente diferentes a las papilas gustativas, pero sin embargo están agrupados de manera general en el mismo grupo porque reaccionan frente a concentraciones de sustancias minerales. Otro tipo de receptores químicos son, por ejemplo, los que nos permiten a nosotros identificar los dolores, que están localizados en la parte posterior de las fosas nasales y están conectados con la parte baja del hipotálamo y obviamente con la zona somática del sistema nervioso central en donde se interpreta la información. En los receptores químicos de las papilas gustativas se ponen en contacto con sustancias específicas. En los receptores de los olores se ponen en contacto, en cambio, que simplemente gases, sustancias de otras características, de otra naturaleza. Se produce también una reacción química, pero es completamente diferente. Solamente les pongo como ejemplo, nada más, porque como les dije hace unos minutos, hay tanto receptores químicos cuantas sustancias tengan que ser identificadas de la parte externa e inclusive de la concentración en el organismo de la parte interna. Y finalmente tenemos un último grupo que se conoce con el nombre de receptores electromagnéticos. O especiales si ustedes quieren. Se llaman electromagnéticos porque son receptores que reaccionan a las diferentes intensidades de luz en el medio ambiente. Y ya saben que estoy hablando de los conos y bastones que se localizan en la retina del ojo del ser humano, que son los que se encargan de percibir, fíjense, estas concentraciones de luz en el medio ambiente, y al percibir las diferentes concentraciones del medio ambiente nos permiten ver las formas y colores de las cosas. Ya vamos a hablar un poco más con relación a este tema para que vean cómo es que funciona. En derecho, si nosotros hablaríamos en conocimiento propio, tendríamos que decir que los receptores electromagnéticos también son receptores químicos, porque al llegar la luz a los conos y bastones se produce una reacción química que transforma la vitamina A en rodopsina y la rodopsina en vitamina A en
en sentido inverso, cuando hay más o menos luz para permitirnos ver las cosas a nuestro alrededor. Pero sin embargo, por ser receptores que reaccionan frente a la concentración de la luz, se los califica como receptores especiales o receptores electromagnéticos. De hecho, nosotros, cuando terminemos de estudiar lo que tenemos que ver con ustedes, nos referiremos básicamente a los procesos relacionados o vinculados con estos tres grupos de receptores, porque estos otros dos obviamente son motivo de estudio no de la especialidad que ustedes van a ejercer en la práctica profesional, pero que de alguna manera los tocaremos de alguna manera. De hecho, si bien es cierto que a ustedes les interesa conocer cómo funciona el ojo humano, pues no es parte fundamental del ejercicio de la ortopedia. Si ustedes, si bien es cierto, es conveniente que sepan de manera general cómo funciona el aparato auditivo, tampoco es un aparato que tiene vinculación directa con el ejercicio de la profesión que ustedes van a realizar por lo que tienen que ver. De manera que nosotros no vamos a referirnos a profundidad a estos temas, pero sí a los otros procesos que están relacionados, por ejemplo, con el mecanismo de trabajo del parto. La contracción muscular es la base del trabajo de parto que está directamente relacionado con el ejercicio de su profesión. Díganme un pedazo de papel si quieren, por favor, porque me imagino que no tienen por favor. Vamos a ver ahora cómo es que funcionan estos receptores. Ya sabemos, a ver, antes de eso, ustedes tienen la descripción de, esta son la agrupación de los receptores de acuerdo a las características de la función. Pero ustedes tienen también en el libro de texto la clasificación de los receptores de acuerdo a su forma o estructura. Eso solamente los vamos a mencionar rápidamente y los dos o tres, porque ustedes tienen en el libro de texto, de manera que en esa parte no vamos a aprender el tiempo. Y eso lo vamos a referir cuando hablamos ya de la forma específica de cómo funcionan ellos, para que el sistema nervioso central se pueda mantener en contacto, que se pueda tener en contacto con el nervio central. Los receptores tienen una serie de características que les permiten funcionar de manera uniforme y que es la que les vamos a describir. La primera característica de los receptores son tejidos que tienen una estructura mixta, son mixtos. Fíjense que curiosamente no es tejido nervioso, es tejido más bien de tipo mesodérmico fibroso, pero que funciona como el tejido nervioso. Por eso hablamos de que tiene una estructura funcional mixta, porque sin ser tejido nervioso funciona como tal. De hecho, el receptor se pone en contacto, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo del corpúsculo de Cassini, que tiene esta forma más o menos, tiene una forma de flor del otro, con una estructura con un terminal en la parte interna, se pone en contacto. Claro, aquí estamos nosotros magnificándolo por millones de veces, obviamente, ¿no? Se pone en contacto con ¿qué? Con una neurona. Y el impulso eléctrico que se genera aquí es transmitido hacia la cerebro. Porque eso es lo que hace, generar un impulso eléctrico. La primera característica entonces es un tejido de tipo mixto, el corpúsculo de Pacini, el de Ruffini, pelo terminal, etcétera, el corpúsculo de Morgani. Ustedes tienen, como digo, ahí tienen un montón, tienen descritas las características físicas de los receptores. No las vamos a repetir, ustedes tienen que leerlas en el libro de texto. La segunda característica que es vital en el funcionamiento de los receptores es que tienen un nivel de estimulación mucho mayor que las biológicas. No les digo umbral, porque la tercera característica habla también de umbrales, pero el umbral es distinto de los de la neurona. Tienen un nivel de estimulación mayor que las neuronas. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de que la neurona, para generar un impulso eléctrico,
que por estar en el tejido nervioso se llamaba impulso nervioso, necesitaba de un voltaje de aproximadamente 20 milivoltios, ¿no es cierto? La neurona no, perdón, el receptor no. El receptor tiene un umbral de estimulación mucho mayor. Tiene una variabilidad que va de 0 a 100 milivoltios. ¿Eso qué implica? Pues implica que cuando el estímulo sobre un receptor genera un impulso eléctrico de más de 20 milivoltios, ¿qué es lo que cómo va a transmitir la información? Este impulso eléctrico la va a transmitir por diferentes neuronas, no por una sola, ¿cierto? Porque también comparte con las neuronas la función de concentrar la información o de amplificar la respuesta. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la neurona, de la transmisión del impulso nervioso, más que de la neurona, decíamos que un impulso nervioso puede generarse en un sitio y transmitirse por diferentes vías? ¿Cierto? Aquí está el ejemplo típico. Se genera un impulso de 80 milivoltios, esto se va a ir por lo menos por 4 neuronas diferentes. ¿A esto qué se llamaba? Amplificación de la respuesta, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, los receptores también tienen estas mismas características, estas mismas funciones. O puede suceder también lo contrario, que se necesita de la unión del impulso de la sumación del impulso nervioso de varios receptores, que puede ser más 5, más 5, más 10, alcanza 1000 voltios y se va por una sola. Esto se llama concentración, ¿cierto? No les estoy hablando de nada diferente a los sistemas nerviosos centrales. Esto les demuestra, además, fíjense que siendo un tejido de tipo completamente diferente al nervioso, porque no es neurona, funciona exactamente como una, más que como una neurona, como el tejido nervioso. Tiene otra característica. Tienen otra característica los receptores. Es que los receptores funcionan con umbrales máximos y mínimos. Una cosa es el nivel de estimulación o umbral de estimulación, ¿no es cierto? Que aquí tiene un rango mayor que puede llegar hasta 100 milivoltios. Y otra cosa es hablar de umbrales máximos y mínimos de estimulación. Umbrales máximo y umbral mínimo. ¿Qué significa eso? Significa que los receptores tienen un umbral pasado el cual, por fuerte que sea el estímulo, el ser humano no lo percibe. Y tiene un umbral mínimo por debajo del cual el ser humano tampoco lo percibe. Es decir, estamos en un rango que nos permite identificar los estímulos. Les voy a poner ejemplos para que les quede absolutamente más claro. ¿Cierto? El ejemplo quizá más dramático, pero el que mejor explica esto, son los famosos accidentes de tránsito, en los cuales los seres humanos pierden la conciencia, pero sobreviven, por supuesto, ¿no? Porque si no sobreviven no tienen opción de contarnos qué es lo que les sucedió. Ustedes deben conocer personas, amigos, vecinos, familiares mismos que sufrieron un accidente de tránsito, fueron a parar al hospital, les operaron varias veces a terapia intensiva, se recuperaron después de un largo proceso tortuoso y doloroso por demás. Y cuando están bien, y ustedes se acercan y les preguntan qué sucedió, les dicen no sé. Yo solo vi, cierto, que se acercó un carro con una luz, un escuelo y nada más. No sintieron nunca dolor. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios, porque si nosotros no tuviéramos un rango máximo de percepción del dolor, por arriba del cual ya no lo sentimos, no se hubiera muerto por el trauma, se hubiera muerto por la intensidad del dolor. Me dice, no sé,
No sé qué pasó. Conocido es también, de hecho, una vez que les he puesto este ejemplo, que es el más dramático, obviamente, para que se den cuenta cómo es que funciona esto, les voy a poner ejemplos más sencillos. Todo el mundo sabe, no sé si ustedes, creo que ya no vivieron la época de las películas antiguas en la que pasaban por la televisión películas de los indios mapaches americanos, que se agachaban sobre el suelo y ponían el oído y la mano para tratar de oír si venían los enemigos. Nosotros hacemos eso y no escuchamos absolutamente nada, ¿no es cierto? Ellos sí tenían esa capacidad porque tenían más desarrollado, todo el mundo dice, ¿no? Tiene un oído de tísico, dice. Oye más que los demás, porque ya acostumbró su oído a un umbral de percepción un poco menor, con menor intensidad, y oye más fácil que nosotros. Los animales domésticos tienen un oído con una percepción de nivel más bajo, de umbral más bajo que el nuestro. Ellos saben antes que nosotros, segundos antes, a veces minutos antes, cuando viene una catástrofe natural, empiezan a correr desesperados alrededor de la casa o buscan vías de salida. Nosotros nos damos cuenta cuando la casa se nos viene encima, cuando ya está el terremoto encima y queremos salir corriendo y no pensamos en llegar ni a la puerta. El umbral de percepción mínimo del sonido de los animales domésticos, ¿no es cierto?, es menor que nosotros necesitamos una intensidad mayor. Es conocido también el hecho, ya no hay el famoso avión Concorde, ya feneció, que tiene una intensidad de ruido por arriba de los decibeles capaces de ser percibidos por el oído humano. Ahora ya no hay. Nosotros, por arriba de ese sonido, nosotros no somos capaces de percibir. O lo que hacen los murciélagos, ¿no es cierto? Los murciélagos se limitan, ellos no ven. No tienen desarrollada la capacidad visual, ellos solamente se transportan, se trasladan de un sitio a otro por la percepción de las ondas sonoras que están en las cosas que están a su alrededor. Por eso viven en las cuevas, no tienen ningún problema. Nosotros andamos en una cueva y lo primero que hacemos es tropezarnos y caer. Ni siquiera en la cueva, llegamos a la casa con la luz apagada. Nos vamos a ver. Entonces, fíjense que los umbrales de percepción son máximos y mínimos y tienen límites. Yo lo viví en experiencia propia, ¿no? Por metiche, digo yo. Nadie me mandó a hacer lo que les voy a contar. Y por eso les puedo contar. A mí me obligaron a salir a devolver la beca cuando terminé el posgrado de ginecología quirúrgica fuera de la ciudad. Y me mandaron a devolver la beca en que tenía que pasar ya 3 años, por lo tanto decidí trasladarme con mis cosas para poder hacer alguna cosa en beneficio de mi familia y como no tenía experiencia, era la primera vez que me iba a trasladar de ciudad, contraté un transporte que resultó muy grande para las cosas que yo tenía que transportar. Entonces el señor ante ese hecho le alquiló el resto del vehículo, por decirlo así, a una señora de Tulcán que llevaba uno de esos aparatos de preparación de comidas, ¿no? Y claro, yo viajé con el transportista, la señora lo recibía allá, y esta señora tenía su local comercial a la entrada de la ciudad. El señor, digamos, tipo 5:30, 6 de la tarde de Tulcán, se dirigió primero al local de la señora para dejar el móvil. Y claro, yo me bajé también para observar qué es lo que hacían, y el chofer y el ayudante estaban intentando, pusieron un palo ahí para ponerlo encima, estaban intentando movilizar el armatoste, no lo podían hacer. Y ahí es cuando yo decido meterme a ayudar, por eso digo por metiche, porque ni era mi obligación, y me pidieron y yo tenía nada que hacer. Entonces, el rato que yo me puse a ayudar, obviamente ya pudimos desplazar el mueble, pero no me dijeron lo que iban a hacer inmediatamente estos caballeros. Pues una vez que lo movilizaron, lo soltaron encima de la tabla, claro, le cayó en el dedo, ¿no? Este dedo. Lograron salvarlo, quedó sostenido en este pedazo de carne, estaba fracturado. Y yo les cuento, no sentí absolutamente nada. La señora, la dueña del local, me dice,
vea señor, tiene el dedo colgado y ahí me veo efectivamente. Y por supuesto sacrándolo, ¿no? Después de unos minutos, claro, ese rato me tocó dirigirme al hospital, buen criterio del médico que no estaba el traumatólogo ese día, el médico que me atendió, me pasó obviamente con mucho riesgo, ¿no? Porque eso solamente en casos de emergencia háganlo, me pasó una aguja de inyección por el espejo del dedo y me ensartó en como estaba fracturado y me suturó. Al siguiente, eso era sábado de la tarde, el día lunes el traumatólogo me sacó porque obviamente las agujas se oxidan. No, por eso les digo, no hagan eso como para que se quede ahí colocado hasta que se recupere el dedo. El traumatólogo el día lunes me sacó, me volvió a abrir y ahí se me pusieron un tutor y me reconstruyeron, pero me salvó el dedo. Y si no me hacían eso, el destino era la amputación de la tercera parte. Por eso les digo, yo puedo contar en carne propia que es cierto que cuando el estímulo del dolor sobrepasa el nivel de percepción, nosotros no lo sentimos. Yo después de unos 4 o 5 minutos, cuando ya estaba llegando al hospital, empecé a sentir dolor. Es decir, cuando ya la intensidad del estímulo había disminuido a los niveles de percepción. Los receptores tienen una cuarta característica, que es la característica de la adaptación. ¿Qué es lo que nos permite a los seres humanos manejarnos en forma adecuada en nuestros medios de sobrevivencia? ¿Qué significa la adaptación? La adaptación significa que los receptores, cuando reciben un estímulo, un impulso nervioso, cuando generan un impulso nervioso producto de la percepción de un estímulo, responden de una manera rápida al inicio, pero con el pasar del tiempo la respuesta va disminuyendo, no se agota, no se bloquea completamente como en el caso del sistema nervioso central, si no sería fatal, letal para los seres humanos, pero sí va disminuyendo y se va adaptando y luego se acostumbra a determinado tipo de estímulo. Me explico mejor. Yo utilizo para explicar esta capacidad de los receptores, esta función de los receptores, dos ejemplos. El uno es la percepción de la música, ¿no? Y la utilizo en términos de ustedes jóvenes cuando están en la casa y los papás se han ido, especialmente las mujercitas, porque los varones no se dedican a las labores de la casa, ¿no? Se han ido a hacer las compras del mercado, aprovechan la oportunidad, les dejan que arreglen la casa y ponen el volumen del equipo de sonido para el barrio, ¿no es cierto? No solamente para ustedes. Y no se dan cuenta la intensidad del ruido hasta cuando llega el papá y la mamá. Lo primero que dice cuando abre la puerta, el volumen, ¿a qué volumen tiene? Te vas a volver sordo. Pero uno no se da cuenta de que el volumen está muy alto, porque ya el receptor auditivo ya se acostumbró a ese ruido. Pero una persona que entra, no, pues el primer momento reacciona, ¿no? Dice, ¿cómo? Está muy alto, te vas a quedar sordo. Pero sin embargo, si esa persona no baja, se acerca y baja el volumen, ustedes le vuelven a subir, no se dan cuenta, 5 minutos más tarde está al mismo volumen y ya no reclama. ¿Qué pasó? Se adaptó el receptor a la intensidad del sonido. O lo que pasa cuando van a una discoteca, ¿no es cierto? Lo primero que les sucede es que sienten un ruido estridente. En 5 minutos ya están conversando como que no pasa absolutamente nada. Eso se debe a que los receptores tienen esa capacidad de adaptación. Otro ejemplo de la adaptación de los receptores es la luz. Por eso les decía, de estos receptores vamos a hablar un poco más. A todos les debe haber pasado que una tarde muy luminosa, muy brillante, lo cierto es que van a decir con el novio, con la novia, entran al cine, compran la entrada, ya llegaron tarde, empezó la película, apenas entran al teatro, está todo a oscuras, no ven absolutamente nada, ¿cierto? Les toca quedarse parados unos cuantos minutos hasta que de a poquito empiezan a ver las formas, los caracteres
de las formas y las formas de las cosas que están alrededor. Hasta que después de unos minutos incluso ya pueden desplazarse sin dificultad por los pasillos, hasta conseguir un local, un asiento y sentarse tranquilamente. O el efecto contrario, ¿no es cierto? Salen del cine, están a oscuras, afuera está un sol brillante, salen y no ven nada, ¿no? Hasta pueden sentir a ratos ligero dolor en los ojos por la intensidad de la luz cuando el sol está muy brillante. Igual les toca hacer lo mismo. Claro, se producen una serie de fenómenos, por supuesto. La reacción química en los fotones con los leptones se produce cuando hay demasiada luz, la contracción de la pupila para permitir que pase menos luz, etcétera, 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 hasta que se adaptan y luego ya pueden desplazarse sin ninguna novedad, sin ningún problema. Esa capacidad de los receptores se llama adaptación. Todos los receptores tienen esa capacidad, absolutamente todos, excepto los receptores del dolor. Hay receptores que se adaptan muy poco o no se adaptan nunca, y esto tiene que ver con la seguridad y la supervivencia de las personas. Los receptores que no se adaptan seguramente nunca son los receptores del dolor, porque si los receptores del dolor se adaptarían, nosotros estaríamos juntos, porque no expondríamos a demasiados riesgos. Porque uno no se da cuenta el nivel de riesgo hasta cuando no tiene los receptores del dolor funcionando. Uno lo puede adaptar, morigerar su adaptación, como por ejemplo lo que sucede cuando ustedes muy temprano tienen clases de mañanita, se levantan a las 5, van a hacer, si lo hacen, ¿no? Pues van a hacer el desayuno, van a hacer el desayuno, prenden la estufa y accidentalmente topan el fuego. ¿Qué hacen? Retiran la mano. Pero si ustedes en cambio lo hacen conscientemente porque está haciendo mucho frío y ponen la mano sobre la estufa, van a resistir un tiempo más hasta cuando ya no resisten y luego lo retiran, ¿cierto? Esa es una adaptación del receptor, pero hasta cierto punto, porque el momento en que esa intensidad del calor les empieza a provocar dolor, ustedes lo retiran inmediatamente. Por eso les decía, los receptores del dolor quizá no se adaptan nunca, y si tienen esta propiedad de adaptación, se adaptan muy poco. Y tiene que ver con la seguridad, les decía. ¿De qué manera se explica eso? ¿Qué tal si ustedes no tuvieran receptores del dolor? Lo que usted le pasó. ¿Por qué? Lo que usted le pasó, si no le hubiera dolido, se le caía el dedo. Si no le decía nada. Exactamente. Exactamente. ¿No es cierto? Si no hubiera tenido la posibilidad que tuve, simplemente rebasó el umbral del dolor, no siento dolor, se me volaba el dedo tranquilamente. Hay un ejemplo en la vida regular de una niña de Europa que salió en la prensa, hace unos 4 o 5 años, que nació sin receptores del dolor. Como no tenía dolor, la niña no medía el riesgo de exposición a los peligros. Los papás felices, porque qué bueno, no se quejan, ¿no? Pero qué error, porque se percataron del riesgo el momento en que la niña perdió una mano, porque hizo alguna actividad fuera de medida de precaución, y como no sintió dolor, se voló la mano. Entonces tuvieron que crearle un ambiente particular de supervivencia libre de cierto tipo de riesgos que les puedan provocar lesiones o que incluso les puedan poner en peligro su vida. Porque los receptores están para eso, precisamente, para garantizar que, lo que decimos al comienzo, ¿cierto? Para garantizar la interrelación de nuestro organismo tanto con el medio externo como con el medio interno. Estos receptores son los que se encargan de percibir los diferentes estímulos externos e internos, enviarlos al sistema nervioso central para que éste los procese, elabore una respuesta y nosotros podamos mantenernos funcionando de forma adecuada. Por supuesto, nosotros, ¿no? El envejecimiento de los receptores los puede ir alterando o uno los puede ir morigerando, como les digo. Fíjense que los receptores, para utilizar el mismo ejemplo, los receptores del dolor mismo, tienen diferentes niveles de percepción en diferentes tipos de personas. ¿Sí? Para todo el mundo es conocido que la raza negra tiene un umbral de dolor mucho más
más bajo, con estímulos menos intensos, reaccionan de una manera mucho más intensa, que perciben estímulos dolorosos mucho mayor. En cambio, las mujeres de nuestro campo, Sierra y Costa, especialmente las mujeres, van a dar a luz y ni se quejan. En cambio, las mujeres de la ciudad van a dar a luz y arman escáner. La primera contracción ya piden que le hagan escáner. En el campo, en cambio, la cosa es completamente. Finalmente tienen una última característica que se conoce con el nombre de principio de la línea marcada. ¿Cómo? Principio de la línea marcada. Esto quiere decir que los receptores que los receptores de cada segmento del cuerpo llevan la información al mismo sitio del sistema nervioso central siempre. Porque uno dice, y me van a entender mejor cuando ya les explique esto, uno dice, bueno, si lo que se genera en los receptores y lo que se transmite a través de la neurona son solamente impulsos eléctricos, ¿cómo diablos ves que el sistema nervioso central sabe que lo que estoy viendo es una silla, es una mesa, o lo que estoy oyendo es el sonido de una canción, el ruido de un auto, el ruido de un motor, etcétera, etcétera, o lo que está sintiendo es el pinchazo en la espalda, qué sé yo? Eso se debe a esto. ¿Me explico? Para que nosotros podamos ver las cosas, las formas y los colores de las cosas que están a nuestro alrededor, disponemos de un órgano que se llama ojo, que tiene en una de sus estructuras receptores específicos para percibir la intensidad de la luz. Estos receptores se llaman conos y bastones. Los conos y bastones están unidos directamente con las fibras nerviosas del nervio óptico. Se me voy a dibujar. Son dos, pues obviamente una por cada lado, por cada ojo, ¿no es cierto? Entonces, los conos y bastones no se van a unir a ningún otro tipo de nervio que no sea las fibras nerviosas que forman el nervio óptico. Vamos a suponer, aquí está el ojo, aquí en la parte posterior está la retina, esto se une con el nervio óptico. El nervio óptico llega al quiasma, se cambia de lado, como del otro lado, y va a parar en dónde? En la corteza occipital. Solamente llega a este sitio. La información que se receta en los conos y bastones viaja por el nervio óptico y llega a la corteza occipital. Siempre. Obviamente el del ojo derecho llega al lado izquierdo y el del ojo izquierdo llega al lado derecho. Y es esta parte del tejido nervioso que se encarga de analizar e interpretar la información, comunicar a las neuronas correspondientes para que emitan las respuestas y que nos permitan ver las formas y colores de las cosas. A esto se llama principio de la línea marcada. Si eso digo de el nervio óptico, les puse ese ejemplo por ser el más característico. Lo mismo pasa con los receptores que perciben los diferentes estímulos en el dedo pulgar, por ejemplo. Ya hablaremos de aquello para ver cómo es que se interpreta la información en la corteza somática. Llegan siempre al mismo sitio, no van a ningún otro sitio. Solamente tiene una vía de conexión. Tiene el dedo pulgar, los receptores, las fibras nerviosas que viajan a través del cordón dorsal del sistema nervioso central y va a parar en el mismo sitio de la corteza somática del sistema nervioso central. Eso se llama principio de la línea marcada, porque si no, no habría formas, no sería posible que el sistema nervioso central interprete todos los estímulos que nos llegan en todos los segmentos de nuestro cuerpo. Sería imposible. Lo mismo pasa con todo. A eso se llama principio de la línea marcada. Esas son las características de los receptores que les permiten cumplir con su importantísimo, con su fundamental papel de percibir los estímulos, tanto externos como internos, para ponerlos a disposición del sistema nervioso central de manera que éste lo interprete.
El día martes vamos a ver entonces